Bueno, ¿qué tal? Hace un montón que no me siento aquí realmente tranquilita. Ha pasado bastante desde la última charla larga del canal y la verdad es que ya me lo pedíais. Me decíais, Judith, cafecito y charlita, porfi, lo necesito en vena. Bueno, os cuento que café ya me lo he tomado, pero vamos a simularlo con este vaso tan precioso de Ugreen que me regalaron por Navidad, donde tengo agüita fresquita porque si no me voy a deshidratar del calor que hace, amiga. Si me veis un poco ida es porque estoy mareada. Llevo unos días un poco, no enferma, pero sí que estoy como... Se me va la cabeza. Yo pienso que es del calor. Estamos ahora mismo en plena ola de calor en Barcelona. Y aunque tengo el aire, estoy como... Mi cerebro ya está en modo vacaciones, pero... Quería sentarme hoy contigo para darte explicaciones, hablar un ratito y contarte pues cositas que me has preguntado tú mismo, tú misma, en mi Instagram estos últimos días. De hecho, vamos a empezar ya, no me enrollo, solamente diré que aquí tienes capítulos en la línea de tiempo y si te apetece que hablemos más pues de tecnología, puedes saltar a Tech Talk, por ejemplo. Aunque vamos a empezar hablando un poquito de update de mi vida y del canal. Lo primero que te voy a contar es que realmente me he puesto las pilas, he trabajado muy duro este julio. De hecho, hoy tengo que grabar otros 2 vídeos más para ya hacer el cupo, pero bueno, he dejado todo el contenido de agosto programado para que tú tengas el contenido de siempre, 2 vídeos a la semana y que no te falten tus 2 dosis de Judith a la semana. Así que no te preocupes que el canal va a seguir activo. Eso sí, la que no va a estar tan activa voy a ser yo porque voy a intentar desconectar un poquito estas vacaciones, este verano, que a pesar de que yo voy a hacer solo 2 semanas de vacaciones como tal, o sea, una semana realmente como de viaje. Las otras semanas de agosto voy a intentar estar calmada, tranquila y no pensando en la creación de contenido de forma constante. Obviamente voy a tener que estar activa para responder comentarios vuestros, estar pendiente de si hay algún hater, pues bloquearlo y poco más. Así que ese es mi plan de agosto. Para vacaciones ya os conté que nos vamos a ir a hacer nos vamos de road trip por el norte de España, que para quien no esté ubicado, vamos a estar pues por Bilbao, Santander, Asturias, toda esa zona, que la verdad es que tengo muchísimas ganas porque yo he estado en Bilbao, no mucho, y de hecho hace 5 años que no voy a Bilbao, pero me apetece bastante ir por el norte, sobre todo por las temperaturas, que ya sé que hace calor igual, pero por las noches está más fresquito que aquí en Barcelona, así que me hace muchísima ilusión. Después, respondiendo a tu pregunta sobre cómo veo la vuelta después de vacaciones, si va a haber algún cambio, es que me habéis hecho muchas preguntas respecto a esto, si tengo algún spoiler o si puedo dar algún spoiler, si nos esperan novedades después de vacaciones, como estas, muchísimas. Pues a ver, a mí septiembre la verdad es que me motiva muchísimo, de hecho tengo muchísimas ganas ya de que sea septiembre. Primero porque es mi cumple y obviamente pues todo lo que supone que sea tu cumple, ¿vale? Después también es el mes oficial de Apple, podríamos decir, es cuando se lanzan los productos principales, pues el iPhone sobre todo, y después su complemento, el Apple Watch. Y la verdad es que este año ya sabéis que es el 10º aniversario y por lo tanto se espera que haya algo nuevo en cuanto a Apple Watch. En cuanto a iPhone creo que está todo filtrado ya, pero yo personalmente tengo muchísimas ganas igualmente de ver esos anuncios, esas keynotes y obviamente de compartir todo esto con vosotros y de pasar más tiempo con la banda, ¿no? Que al final es un poco la excusa de reunirnos, de vernos. Y también tengo algunos eventos presenciales que ya lo veréis, no aquí en Barcelona, así que también va a tocar coger el AVE. Creo que aquí la gente ya se puede hacer una idea de dónde voy. Poco spoiler os puedo hacer porque ni yo tengo las cosas cerradas aún. Hay algunas marquitas que tengo muchas ganas de que salgan cosas de ahí, pero aún tampoco os puedo contar gran cosa, así que no os puedo hacer mucho spoiler. Solo diré que tengo muchas ganas y vosotros deberíais tenerlas porque septiembre y octubre son los mejores meses en el canal, tengo muchísimo contenido y también te voy a decir que es mi primer año como creadora de contenido oficial, o sea, como mi único trabajo en septiembre y octubre. Y si el año pasado ya iba hasta aquí de la cantidad de contenido que tenía y del trabajo que eso supone, este año que pretendo duplicar el contenido, pues sí que estoy un poco agobiada solo de pensarlo, pero tengo igualmente muchísimas ganas, no tanto para mí, sino para vosotros de todo lo que va a llegar. Así que muchísimas ganas de volver de vacaciones y aún ni me he ido. Volviendo al tema de las vacaciones, hay algo que me gusta hacer un montón y aprovecho mucho en vacaciones y es la lectura.
Y ahora, pues justo Anne me pregunta que qué libro estoy leyendo ahora o cuáles quiero leer en caso de que no esté leyendo ninguno. Justo este fin de semana pasado, o sea, hace 2 días, me acabé el último de Joel Dicker, Animales Salvajes, si no recuerdo mal su título. Me ha encantado. La verdad es que a mí Joel Dicker me gusta mucho, los giros de la trama me encantan, me ha encantado. Y ahora justo tenía un poco de prisas para acabarme el de Joel Dicker porque mi libro oficial cada verano es el de Elizabeth Benavent, el que saqué ese año. Así que ya he empezado el de Elizabeth, justo lo empecé ayer por la noche. Y se llama Snob, por si hay alguien que no sepa cuál es, pues es Snob, es este de aquí que te dejo por aquí. Y es el que justo me estoy leyendo ahora en el Books Palma. Porque también me habéis preguntado que dónde leo y que si sigo manteniendo mi opinión del Books Palma. Pues sí. Estoy enamorada del Books Palma, me encanta y la verdad es que, pues, es que siempre os lo digo así, pero es verdad, se lo digo a todo el mundo, es el culpable o no sé cómo decirlo, lo único que me ha dado ganas de reengancharme en la lectura y lo sigo manteniendo. Y sí, ya he acabado un libro, bueno, me he acabado ya 2 libros en el Books Palma y ahora empiezo el tercero. Y hablo de tochos así en físico, así que tengo muchísimas ganas, la verdad. Bueno, vamos a entrar ya en la siguiente categoría que es Tech Talk. Hemos venido aquí a hablar de tecnología, amigos. Pues bueno, justo ahora os contaba que en septiembre tengo muchas ganas por el tema de los lanzamientos. ¿Y qué queréis que os diga? Pues la mayoría de preguntas han sido sobre el iPhone 16. Creo que no exagero si os digo que el 50% de las preguntas eran: ¿vas a actualizarte al iPhone 16? ¿Te vas a cambiar el 16? ¿Vas a vender el 15? ¿Qué vas a hacer con tu iPhone? Entonces, aclaramos todas estas dudas, ¿vale? Mi idea no es actualizarme al 16, pero probablemente sí lo haga, obviamente. Es decir, como dispositivo el iPhone 15, yo como persona normal no lo cambiaría en mi vida. De igual forma que os dije que el 13 tampoco lo habría cambiado. Ahora, todos... A ver, si estás viendo este vídeo entiendo que no eres una persona random y que te has cruzado con mi canal, entiendo que estás suscrito, entiendo que ya ves mis otros vídeos y sabes quién soy. Entonces, sabiendo a lo que me dedico y de qué va mi canal, si he podido probar el iPad, se entiende, espero que se esté entendiendo que voy a probar todos los otros iPhones. Entonces, yo de por sí probablemente no me actualice al 16 porque sí, rollo, venga, me lo cambio, vendo este y tal, como hacen por ejemplo mis amigos Javi, David. Ahora bien, me dedico a esto y por lo tanto mi canal, el 70% de los vídeos están enfocados al iPhone. Repito, si lo he hecho con el iPad, que es un dispositivo que casi no utilizo, con el iPhone vais a tener 300 millones de contenidos sobre los nuevos iPhone. Eso era obvio. Entonces, ya lo dije hace unos meses, pero si cruzamos dedos de que esto pase, esperemos que sí, si puedo llegar a probar todos los que salgan y traerlos al canal, sería ideal. Si no, al menos este año voy a intentar traer los 2 modelos, tanto el Pro como el básico, o el normal, llámale como quieras, al canal para que tú mismo puedas comprobarlos, poder hacer comparativas, poder saber yo misma si vale la pena, si no, comparado con un iPhone 15 Pro. Como realmente aún no sabemos ni los colores oficiales, ni las características que van a traer unos u otros, o si van a ser muy diferentes, porque también hay rumores en cuanto al tamaño de los nuevos iPhones, porque parece que todo va a ir a más, ¿no? A más grande. Entonces, hasta que no se vea realmente una keynote donde nos presenten los modelos, cuánto van a costar, cuándo van a llegar, todo, pues yo tampoco puedo deciros, pues mira, voy a ir a por el 16 Pro porque tiene tal... No puedo deciros, igual que no podía deciros el año pasado si iría por el 15 básico, ya me entendéis, o el 15 Pro. Entonces, ahora mismo no os puedo confirmar cuál sería el dispositivo final que Judith tendrá en 2025, no lo sé. Pero el hecho de traerlo al canal, darlo por hecho, sí o sí. O sea, lo vais a tener seguro. La siguiente pregunta va muy relacionada con esta que acabo de responder. Y es que me decís, ¿comprarías productos ahora de Apple o mejor me espero a septiembre? Y aquí he unificado algunas otras porque me habéis preguntado también sobre el Apple Watch, también sobre los AirPods... Y obvio, pues sobre el iPhone, ¿no? Me preguntáis si pasáis ya directamente al 16 o si vale la pena ahora, en agosto, compraros el 15. Vale, a ver, esto, voy a preparar un vídeo, lo digo como si no lo tuviera ya, voy a preparar un vídeo sobre mi ecosistema, no mi ecosistema que ya hablé sobre ello, sino sobre el ecosistema de Apple, ¿vale? Es decir,
Analizaremos también un poquito los productos a día de hoy que existen en la web de Apple, los que vale la pena adquirir ahora mismo y los que yo esperaría a comprar en septiembre. Ya os aviso que son fechas muy malas y yo ya de primeras os puedo decir que yo me esperaría, si no es una necesidad de que se me ha roto el móvil y lo necesito para las vacaciones, yo sinceramente me esperaría en cualquier caso a septiembre. No sabemos muy bien, como te he dicho, realmente lo que se va a presentar, hay muchos rumores, pero hasta que no haya una confirmación de que mira, el 15 tiene esto versus el 16 se ha presentado con esto, yo tampoco puedo lanzar aquí una decisión clara. Lo único que os puedo decir, y que ya os dije cuando se hizo la última keynote donde nos presentaron todo lo que iba a pasar con Apple Intelligence y iOS 18, yo os dije que al final el modelo 15 básico probablemente no sería mi elección ahora mismo, ni ahora ya, ni de cara a un futuro, a no ser que digas, a mí Apple Intelligence me la repampinfla, me da absolutamente igual. Sinceramente, si ahora mismo te ves con un iPhone... He recibido este tipo de comentarios, un iPhone 7 y me estás diciendo es que me compro el iPhone 15 sí o sí, pues tal vez te vale la pena esperar un poquito, ahorrar un mes más y cuando salga el 16, que probablemente sea compatible con Apple Intelligence y tendrás un modelo mucho más reciente, esperarte a ese modelo y haber ahorrado pues esos 50 euros de más que van a ser claves en cuanto a diferencia de precio, porque dudo bastante que suba mucho más el precio que lo que vayas a pagar por un iPhone 15 ahora mismo. Entonces esa sería mi opción. Yo me esperaría sí o sí a septiembre, pero ya os digo, para más info os recomiendo que os esperéis a finales de mes de agosto, a finales de este mes, donde veréis un vídeo que publicaré sobre el ecosistema y también hablaré sobre esos productitos, rumores de ciertos productos que aparecerán en principio en septiembre. Entonces, seguimos. También, ¿cuál es el dispositivo que menos te gusta de Apple y jamás comprarías? A ver, yo siempre digo, nunca digas nunca, ¿no? Y jamás mucho menos, porque realmente no lo sé. Te voy a poner un caso. Yo siempre he dicho que el Apple Watch jamás me lo compraría porque es un dispositivo caro, porque yo no le iba a dar uso, porque tal. Hasta que fue mi cumpleaños y Albert decidió hace 3 años regalarme un Apple Watch. En ese momento yo me quedé en shock porque yo le había dicho 1000 veces que a mí no me gustaba el Apple Watch y que no era un dispositivo que yo iba a darle ningún uso. Pero me dijo, pruébalo y si no se devuelve. Me gustó tanto que aquí está y este año, sí o sí, os confirmo, este año Apple Watch nuevo cae. Eso sí que ya os puedo confirmar que lo voy a comprar sí o sí porque está muy viejito y lo noto, ¿no? A día de hoy te diría que de dispositivos que me falten, podríamos decir, para completar un ecosistema serían los HomePods y Apple TV. Son dispositivos que no le veo ninguna utilidad a día de hoy, pero quién sabe si el día de mañana viene mi madre y me dice te echo un regalito y me compré un HomePod, no me quejaré y diré, ostras, qué chulo, qué bien, se me conecta con el iPhone, qué estupendo. Pero, sinceramente, ahora mismo en casa tenemos 4 Alexas y en la tele tenemos unos altavoces de Logitech que compramos hace bastantes años. Bueno, le regalé a Albert hace como 4 años. Entonces, iban súper bien. No vemos la necesidad a día de hoy de tener HomePods en casa, a pesar de que todos nuestros amigos tienen HomePods. Nosotros no le vemos la necesidad. Y Apple TV nos pasa lo mismo. Creo que Apple TV, bueno, a mí principalmente no me llama mucho la atención como dispositivo, es decir, yo ya voy bien. Por lo poco que veo la tele ya me va bien. Así que bajo mi punto de vista serían como esos productos que si no los he comprado es porque tampoco les veo ninguna necesidad. Y ya te digo, tampoco diría que jamás los compraría, pero creo que deberíamos como cambiar un montón de cosas en casa para poder adquirir unos HomePods. Si tuvieras que cambiar de ecosistema, ¿a cuál irías? Pues claramente creo que al de Samsung. No por nada, sino porque, bueno, pues mira, yo qué sé, tengo la tele Samsung, he tenido varias cositas de Samsung, no como teléfonos, pero sí que he tenido varias cositas y considero que es de los ecosistemas como creo que más consolidados y también más grandes, así que creo que diría Samsung. Y también porque tienen el Flip, que ya sabéis que me encanta, así que diría Samsung. Bueno, aprovechando que estamos hablando de tecnología, os cuento un poquito sobre esta tablet, porque seguramente ya me lo estáis preguntando en los comentarios. Esta de aquí es la tablet de Boox que lanzaron junto con el libro electrónico que os enseñé en el canal, que os dejo por aquí la tarjetita si no habéis visto ese vídeo y os interesa un libro electrónico que no sea el Boox Palma. Y nada, lanzaron también este tamaño de tablet que sí que
que trae lapicito, que me habéis preguntado un montón, es la que estoy utilizando ahora para el guión, pero bueno, que sepáis que me la han dejado durante estos meses de verano para que la pruebe tranquilamente, pero no va a haber vídeo en el canal sobre esta tablet. Así que nada, os la quería enseñar por aquí, simplemente para que sepáis que la estoy probando, y comentaros que los accesorios son como los del Bux Palma, en color beige, y por dentro, que son reversibles por cierto, en color marrón. Así que ideales en cuanto a estética, si me preguntan. Os voy a dejar esta tablet de Bux en la descripción para quienes os interese, y también la web oficial, donde ahí, pues obvio, podéis filtrar por todos los productos y ver más en detalle todo lo que incluye. Pasamos al siguiente tema y hablamos sobre la creación de contenido. A ver, a mí me encantaría hacer un vídeo solo hablando de la creación de contenido, porque al final hay tantas preguntas respecto a ser influencer, creadora de contenido, trabajar con marcas, mi historia en general, que muchas veces pienso que se hace monotema, y este tipo de vídeos los divido con tantos capítulos para que no todo suene a lo mismo, ¿vale? Pero al final también tenéis que pensar que es mi realidad, es mi día a día, es mi trabajo, y por lo tanto es de lo que más sé. Así que entiendo perfectamente que hayan tantas preguntas y tantas dudas al respecto. Pero bueno, que sepáis que esto va a ser solamente un cachito de vídeo, pero que si queréis un vídeo entero hablando sobre mi experiencia como creadora de contenido o el poder vivir de esto, pues decírmelo en los comentarios, porque a lo mejor pues preparo ese vídeo. Siempre he querido hacer un canal de YouTube, pero nunca termino de conseguirlo. ¿Cómo conseguiste priorizarlo antes de dedicarte a las redes sociales? Al 100% a las redes sociales. Estas son dos preguntitas, ¿vale? Vale, creo que cada uno tiene su forma de hacer las cosas. A mí me gustaría que de todo lo que vaya a contaros os quedéis sobre todo con esto como resumen, y es que a mí me hayan ido bien las cosas o que yo haga ciertas cosas y me vayan bien no significa que a ti te vayan a ir bien. Es decir, cada persona tiene su manera de trabajar, cada creador de contenido tiene sus métodos. Hay gente que decide hacer los métodos más pues directos, pues canales de salseo, cosas así, que saben que van a llegar a muchas más visitas. Hay gente que decide hacer vlogs de su vida, que saben que van a llegar a menos visitas, pero a hacer un poquito más de audiencia. Obviamente habría muchísimas más clasificaciones, ¿vale? Pero luego también hay otras personas como yo que decidimos hacer un poquito lo que queríamos y finalmente pues ir encontrando nuestro nicho, podríamos decir, ¿no? Entonces, que a mí me haya ido bien, como digo, haciendo algo que disfruto, que me gusta, y que de repente, pues del pelotazo, podríamos decir, con un vídeo, me descubra más gente, y a raíz de esos vídeos haya hecho una comunidad como tú que me estás viendo, a lo mejor puedes pensar, bueno, pues yo haré lo mismo y tal. Pues es lo que te intento decir, que al final, que a lo mejor tú replicas 100% lo que yo haya hecho, y no saldría igual, porque cada uno tiene su forma de transmitir, cada uno tiene su forma de priorizar, y cada uno tiene también su forma de organizarse. Entonces, que yo ahora mismo te diga, respondiendo a tu pregunta, cómo conseguiste priorizarlo antes de dedicarte al 100% a las redes, pues probablemente no te vaya a servir, porque yo tenía un trabajo tal vez muy, ¿cómo decirlo?, muy beneficioso para el canal, ya que al final yo tenía horarios muy libres y obviamente trabajaba mis 8 horas, pero si algún día a las 12 del mediodía no había tanto trabajo, me lo podía organizar para luego quedarme a trabajar a las 7 de la tarde. Y yo esa hora de muerta, podríamos decir, la dedicaba a crear un vídeo. Por ejemplo, igual que mi compañera, pues a las 12 se iba al gimnasio y luego volvía y se quedaba a trabajar hasta las 8 de la tarde. Como estarás entendiendo, esto no es lo habitual en cualquier trabajo, y mucho menos si tienes un trabajo de cara al público, o en una tienda, o como recepcionista, o algo así. Y mientras mis decisiones no le afectaran al equipo porque no les retrasara, ni el contenido pues dejara de publicarse o cosas así, pues no había ningún problema. Entonces, como digo, yo hablo desde una posición muy privilegiada en el que yo tenía un trabajo que me lo ha permitido. Mis otros trabajos no me lo han permitido, y por eso yo empecé a crear contenido cuando tenía 19 años, hubo un parón de 7 años de por medio y luego volví. ¿Cuándo?, te preguntarás. Pues cuando en mi vida estaba todo más organizado, tenía un trabajo que me lo podía permitir, el hecho de seguir subiendo contenido y, por supuesto, priorizarlo. Entonces habrá mucha gente que te dirá que tienes que subir 5 vídeos a la semana para que la gente sepa de ti, y a lo mejor otra persona que te dice, pues yo subía 1 al mes y me va súper bien. Como te digo, cada creador es un mundo, y hay gente que le funciona una cosa, hay otra gente que le funciona otra. A mí me funcionaba con 2 o 3 a la semana, pero eso no significa que a lo mejor subiendo 1 no me hubiera funcionado.
no lo sé. Y sobre el tema de priorizar, no sé si voy a responder con esto a otras preguntitas, pero te diría que yo he renunciado a muchos planes y obviamente pues todos los fines de semana yo trabajaba en el canal. Si ese día yo iba muy bien de tiempo porque había grabado 2 vídeos en esa semana o ya había hecho esos vídeos con previsión la semana anterior, pues ese fin de semana me lo tenía como libre y podía hacer planes pues con mis amigos, con mi pareja, con mi familia, con quien fuera. Pero nos teníamos que organizar así. Aquí ya va a depender mucho. Hay gente que dice, es que ni en broma yo renuncio a mis fines de semana. Mira, subiré un vídeo y tal. Yo en mi caso renuncié a muchísimos planes, prioricé un montón el contenido y prioricé, por lo tanto, mi trabajo. ¿Es lo mejor? Probablemente no. Probablemente no. ¿Me arrepiento? Pues tampoco, porque gracias a eso estoy donde estoy. Yo he podido hacer esto gracias a la familia que tengo, a los amigos que tengo y a la pareja que tengo, y también en los círculos en los que me muevo, que todo el mundo es un obseso y le encanta la creación de contenido. Si tú no te mueves en estos mundillos o vives en casa de tus padres o tienes una pareja que le gusta hacer muchos planes los fines de semana, probablemente te sea complicado priorizarlo. Por eso te digo que va a depender un montón de cada caso. ¿Qué te motivaba cuando aún no tenías seguidores para seguir publicando? Mira, me encanta que me hagas esta pregunta porque mucha gente se piensa que de la nada aparece un canal de 100.000 seguidores porque sí, porque ahí está, ¿no? Y al final todos tenemos nuestros inicios, todos hemos empezado con un canal de 0 suscriptores y hemos ido subiendo poquito a poquito. Entonces, para todos los canales que ahora mismo tenéis 1.000 suscriptores o aún no habéis llegado ni siquiera a 1.000 suscriptores, entiendo perfectamente que vuestra motivación sea nula o muy bajita. Cuando tienes pocos suscriptores también la sección de comentarios o la comunidad, que podríamos decir, pues también a veces es nula, ¿no? No tienes esa sensación de que haya alguien ahí consumiendo tu contenido o te apoye de cierta manera. Es muy normal que pierdas la motivación muy rápido si no tienes estímulos constantes de mira, pues este vídeo se me ha viralizado un poquito, o mira, ahora pues he conseguido tantos suscriptores, o mira, en este vídeo mira cuántos comentarios. Cuando se te estanca un poquito y podríamos decir que lo habitual es no subir muy rápido, no tener muchas visitas, no tener muchos comentarios, es normal que la motivación se pierda o se quede un poco paralizada. Y creo que la respuesta está muy relacionada con la anterior y al final esto va a depender mucho de las sensaciones propias o de la visión que tengáis vosotros, ¿no? Te digo que es que, no sé, yo tenía muchas ideas, tenía muchas ganas de grabar y a mí lo que me motivaba era el sentarme aquí, hablar contigo y a ver qué pasaba. Sé que es un poco consejo, bueno, a ti te ha funcionado ok, pero es que al final tú tienes que encontrar algo que te guste y te apasione. A mí me gusta muchísimo sentarme aquí a hablar contigo, entonces me motivaba mucho el pensar, ¡buah, qué bien, mañana me toca grabar vídeo! Me daba igual un poco la recibida, que ese vídeo tenía muchísimas visitas, ¡buah, qué bien ha llegado a más visitas! Y así un poquito. La motivación llega, yo creo que cuando ya empiezas a ver que hay gente que está esperando tu vídeo, o que te dejan comentarios, o ¡ay, me gustaría que hablaras de no sé qué! Dices, ¡ostras! ¡Qué guay! Hay alguien que le importo, ¿no? Podríamos decir. Entonces ahí es cuando empieza realmente esa motivación. Cuando eres muy pequeñito, la motivación tiene que venir de ti, de las ganas que tú le quieras poner al proyecto y de tú sentirte cómodo haciendo lo que estás haciendo. Yo en mi caso grababa porque me apetecía un montón y porque me sentía como mi método de escape, ¿no? De salir un poco de la rutina. Que precisamente luego se ha convertido en mi rutina. Pero también era un poco ese objetivo a largo plazo de decir, jolín, ¿te imaginas que esto llega a ser mi trabajo? Increíble. Pero al principio, cuando eres tan pequeñito, lo haces porque te gusta y ya está. Es muy estresante buscar temas. Y luego hay otra que dice, ¿se necesita mucha creatividad para hacer vídeos? Pues a ver, depende mucho del canal que tú pretendas construir. Hay gente que se dedica a grabar su vida, por ejemplo, Javi. Javi, al grabar sus días, él lo hace de una manera muy natural. Yo, por ejemplo, cuando grabo un vlog, está todo, vamos, ya está no guionizado, pero sí que lo pauto bastante de quiero hablar sobre esto, esto y esto y tal. Entonces va a depender mucho del contenido que tú quieras grabar y el cómo tú lo enfocas ese contenido. En mi caso sí que es verdad que intento ser creativa en la mayoría de vídeos, pero hay otros como el de hoy que me permite sentarme aquí, hablar contigo sin mucha creatividad de por medio, simplemente resolviendo algunas dudas que tenéis vosotros y ya está, y me basta. También te digo que este tipo de vídeos no son los que a mí me permiten vivir de esto, obviamente.
realmente son los vídeos que me permiten construir más comunidad, estar más en contacto contigo y en general pues mantener una relación, pero no son los que me van a permitir pagar el alquiler este mes, para que me entiendas. Y el tema de buscar temas, cuando empiezas un canal es muy fácil, o al menos bajo mi punto de vista, porque a pesar de que haya otros creadores que a lo mejor han tocado ese tema, es muy fácil dar tu propia opinión o mostrar tu propio estilo hablando sobre ese producto, ¿no? No es lo mismo que yo ahora hable sobre este abanico cuando, por ejemplo, hay otros youtubers que ya han hecho una review de este abanico, pero yo de mi propia opinión y pues no sé, ponga cositas en los vídeos que me representen mucho. Poco a poco se va convirtiendo esa búsqueda de temas un poquito más estresante, sí que es verdad, porque ya lo has hecho. Y el hecho de tener que repetir un tema a mí personalmente no me gusta. En este tipo de vídeos sí, porque al final es el mismo formato, pero cuando ya has hablado de el iPad, el tener que volver a hablar sobre el iPad o sobre este abanico, pues sí que es verdad que a mí, por ejemplo, me frustra un poco y me estresa el pensar, jolín, me estaré repitiendo mucho, aunque luego recibes un montón de comentarios porque ya no hablas del iPhone, necesito vídeos del iPhone. Y entonces lo subes, qué pesada con el iPhone. ¿No lo subes? ¿Dónde están los vídeos del iPhone? Para eso me suscribí. Siempre va a haber mucha gente en contra y mucha gente a favor de lo que subas. Pero sí que es verdad que es un poco estresante cuando ya llevas tanto contenido publicado como yo en mi caso, 500 vídeos en el canal. Sí que es verdad que el buscar o intentar renovarte puede ser un poco estresante, no voy a mentir. ¿Cómo te inicias haciendo vídeos y qué tipo de dispositivos usas para la creación de contenido? Pues en cuanto a mi equipo, ya sabéis que lo que más utilizo como grabación lo tenéis en todos los vídeos, en la descripción está ahí mi equipo, pero yo puedo tirar con muy poquitas cosas. Realmente con una cámara y un buen micro y un trípode ya tengo mi setup montado. Después me pongo aquí en el suelo, en el sofá o donde sea, es encontrar un spot. Y luego lo único que necesitas, obvio, es un programa muy bueno de edición, que en el que tú te sientas cómoda y que te sea fácil editar o rápido para poder lanzar ese contenido. Y por supuesto, pues un ordenador que te permita editar todo eso. Entonces, mi equipo de trabajo o los dispositivos que utilizo para la creación sería una cámara, un micro, un trípode y un ordenador con esos programas, ¿no? Pues en mi caso, Photoshop y Final Cut Pro, en mi caso. Y obviamente conexión a internet. Pero ya está, yo creo que con eso, bueno, y para la música ya sabéis que yo utilizo Epidemic Sound y ya está. Esos serían como mis dispositivos principales. Por supuesto, después tendrías los secundarios, ¿no? De si grabo el iPhone, pues necesito un iPhone, si grabo un iPad, pues un iPad, si grabo este abanico, pues un abanico, ¿no? Pero si solamente fuera yo hablando a cámara, sería esto. Y luego, lo otro era, ¿cómo te inicias haciendo vídeos? Pues porque siempre había tenido como esa inquietud de publicar cosas, de salir en cámara y también estar detrás. Me gustaba mucho editar vídeos y también tenía como mi faceta de actriz y quería como no solamente quedarme siempre detrás. En la carrera te enseñan a estar detrás de cámara, muy pocas veces como delante de cámara porque no he estudiado periodismo. Entonces a mí me gustaba, me echaba en falta esa parte más egocéntrica, ¿no? De salir tú delante, de ser un poquito esa estrella protagonista que yo nunca había querido ser porque soy muy introvertida, pero por otra parte me apetecía mucho tener esos vídeos grabados porque siempre me ha gustado mucho documentar mi vida y mis padres siempre me han grabado de pequeña. Entonces tenía como ahí la vida dividida, ¿no? Entre querer estar detrás de cámara editando ese contenido porque la parte artística me encanta en cuanto a la edición de vídeo y todo esto, y luego por otra parte la parte más de estrella de querer estar también delante de la cámara. Así que un día decidí, mira, pues ya está, ponemos solución, me pongo yo delante de la cámara y yo misma me edito los vídeos y ya está. ¿Y qué plataforma te permitía hacer eso? Pues YouTube. Así que así empecé. Todo por amor al arte, por querer hacer cosas y por sentirme un poco estrella en ese sentido de ponerme delante de la cámara. Pero ya está. Fuera de esto, soy una persona súper introvertida, muy vergonzosa y en el único momento que puedo así como soltarme es delante de una cámara. Llámame rara, pero es lo que más me hacía feliz, así que así empecé. ¿Se siente bonito ser reconocida, apreciada por los seguidores? Muchísimo, porque justo iba a decir la parte positiva de ser creador de contenido en YouTube. Sobre todo es que llegas a muchísima gente, mucha gente malvada que solo va a querer arruinarte el día, pero el 90% de los casos es gente maravillosa y que, jolín, creo que hemos hecho como muy buena piña, una comunidad muy bonita y yo estoy súper contenta de
de la comunidad que tengo, que no sé cómo decirlo de otra manera, de la gente que me veis. Millones de gracias a todos, de verdad que sí que se siente precioso. Y ahora sí vamos a ir al último tema ya, y son preguntitas que las he agrupado en este tema para conocerme un poquito más, porque son un poco random, ¿vale? La primera es que cuántos tatuajes tengo y si quiero contar la historia, pues si la puedo contar. Pues ahora mismo tengo 4 tatuajes, no me planteo hacerme ninguno más. De hecho, no quiero decir que fueron arrebatos, pero sí que es verdad que tuve una época de quiero un tatu, quiero un tatu, quiero un tatu, no se me iba de la mente. Y me los hice de 2 en 2, o sea, hice 2 sesiones. Uno un año y al año siguiente 2 más. Y son súper pequeñitos. Tengo uno aquí en la muñeca. El otro lo tengo aquí, que es el que siempre veis, que está bastante borrosito ya. Luego tengo por aquí otro. Y luego en el pie tengo a Simba. Creo que nunca he contado la historia de mis tatuajes, ni siquiera a mis amigos. Pero bueno, tampoco tiene mucha más historia, más allá de significados propios que le puedes dar tú, ¿no? Bueno, os los cuento muy rápido, ¿vale? Bueno, por aquí tengo la palabra sueña, que es una canción de Luis Miguel, que también la canta David Bisbal, más conocida por Disney, porque es de la canción del Jorobado de Notre Dame. Yo, Jorobado de Notre Dame, no es que sea súper fan, pero sí de esta canción. Me recuerda a mi infancia, es como la canción que sonaba en mi infancia. Además, David Bisbal es de mis cantantes preferidos desde siempre, entonces lo quería tener aquí tatuado. También porque sueña el significado de la canción, todo lo que dice la canción me motiva mucho. O sea, es la típica canción que si escucho acabo llorando, se me remueve todo. Y también porque en sí la palabra sueña, yo siempre me he guiado mucho por mis sueños. Sé que suena un poco friki, pero yo soy muy chica Disney en ese sentido. Siempre me he llevado mucho en qué me gusta hacer, qué me apetece hacer, y sueño con algo y voy a por ello. Soy así. No sé si es el mejor consejo que te puedo dar, pero es lo que a mí siempre me ha funcionado y me imagino cosas o quiero soñar a lo grande o intento, o sea, proyecto, no sé, manifiesto, llámale como quieras y voy a por ello. Y me pareció muy guay ponerme aquí el título de la canción Sueña y también por la palabra en sí tiene ese significado. Luego aquí detrás tengo el año de nacimiento de mi yaya, de 1928, que bueno, ya sabéis que falleció el año pasado, así que bueno, ya no estaba en condiciones mi abuela de escribir. Yo quería que me escribiera una palabra, pero ya no estaba en condiciones y finalmente, como no pude hacer que me escribiera nada ni dibujarme nada, y todo lo que dibujaba la pobre pues no se entendía en absoluto y tampoco quería yo aquí plasmarme algo abstracto, pues decidí ponerme su año de nacimiento, que además también, bueno, veréis que todos los significados son de Disney, ¿vale? Además también es cuando nació Disney, Walt Disney, en el 28, así que todo estaba relacionado y dije, pues, pa'lante. Luego, en el pie tengo, en el tobillo tengo a Simba. Poco más a decir, soy chica Disney total, El Rey León es mi película preferida y Simba de bebito dibujado por Rafiki pues era mi sueño tenerlo en mi piel, y además significaba también todo mi mundo de doblaje, a pesar de que parece que no tenga relación, pero todo mi mundo de doblaje, yo soñaba con doblar cosas de dibujos animados, sobre todo Disney, así que me lo quise tatuar aquí. Y por último tengo el punto y coma, que ya lo sabéis, a pesar de que está muy borroso y parecen 2 puntos ya, pero bueno, tengo el punto y coma, que esto me lo tatué, tenía muy claro que quería tatuármelo y justo ahí. Básicamente para mí el punto y coma representa como un antes y un después, ¿no? Como un seguimos para adelante, pase lo que pase, aunque hayan situaciones negativas, aunque pasen cosas malas, es un punto y coma, todo va a seguir, pero tú puedes hacer que cambie el cómo siga esa historia. Entonces yo me quise tatuar eso, que yo lo he pasado muy mal en cuanto a bullying en el cole. Y la verdad es que para mí esto representaba justo eso, ¿no? Una etapa muy negra, muy negativa, que lo he pasado realmente mal en mi vida, a lo largo de toda mi vida, pero que siempre veía como un punto de luz, por así decirlo, de hay que continuar, vamos a dejar el pasado atrás y seguimos, ¿no? La vida sigue y hasta aunque pasen cosas negativas, tú eres quien decide cómo tomarse todo eso. Así que nada, el punto y coma me lo puse aquí precisamente para verlo, porque los demás, si lo veis, los tengo como hacia el revés o ocultos, y quería uno que me mirara a mí cada vez que estoy en una situación negativa o que me encuentro en un bache, lo miro y digo, ok, hay que seguir. Judith, es un punto y coma, sigue. Tengo esos 4 tatus, madre mía, cómo me enrollo. ¿Tienes pensado comprarte una casa? Bueno, esta es la típica pregunta que si hubiera puesto en el título, mi mejor amiga ahora me llamaría y me diría, ¿cómo que te vas? Bueno, no tengo pensado ahora mismo comprarme una casa, porque la verdad es que cada vez que entro en Idealista o en Fotocasa me deprimo de la barbaridad de precios que hay ahora mismo en Barcelona. Creo que cada vez lo veo más oscuro, o sea, cada vez
tengo más claro que no me voy a poder permitir un piso en Barcelona y vamos a tener que irnos de aquí, lamentándolo mucho, pero es que las cosas están muy mal. La verdad es que me fastidia bastante poder tener que decir esto, pero dudo bastante que a día de hoy me pueda comprar una casa. Tendrían que ir muy bien las cosas y yo también querer gastar el pastizal en un piso simplemente porque sea Barcelona. Como siempre me he imaginado mi futuro aquí en mi casa, o sea, en mi ciudad, pero sí que es verdad que es tan complicado a día de hoy que es que cada vez lo veo más lejos de la realidad, sinceramente. Y mira, hablando de casas, me preguntáis también que cuál es mi experiencia saliendo de casa de mis padres y viviendo en pareja. Mira, yo de esto, bueno, hace ya unos cuantos años que me independicé y me fui a vivir con Albert, y la verdad es que yo siempre había querido independizarme. O sea, yo recuerdo tener 16 años y decir, ¡guau, qué guay! A ver cuando llegan los 18 y me puedo ir de casa. ¿Qué pasa? Que, obvio, a esas edades no eres consciente de lo que cuesta ganar dinero y lo que cuesta un alquiler, y menos aquí, como digo, en Barcelona. Claro, cuando te das cuenta, pues duele un poco, y es la situación en la que estamos los jóvenes a día de hoy, sobre todo aquí en Barcelona o Madrid, probablemente. Que nos encontramos que aunque tengamos un sueldo mínimamente decente, los alquileres están por las nubes y sí o sí tienes que compartir con tu pareja o con amigos o con mucha más gente para poder permitirte una habitación en Barcelona ciudad. Entonces, claro, yo tuve la gran suerte de que yo ya tenía pareja y decidimos irnos a vivir juntos en un piso en el que Albert estaba viviendo con un amigo suyo, con un compañero. Por lo tanto, teníamos un alquiler más o menos decente, ya teníamos los papeles hechos, por así decirlo, y las cosas no eran tan complicadas como podría haber sido si empezáramos a mirar, porque sí, para mí el independizarme era algo que tenía muchísimas ganas de hacer. Se dio la oportunidad, menos mal, gracias también a mi pareja y a tener los dos un sueldo pues por encima a lo mejor de la media, con trabajos estables, y gracias a eso pues pudimos. Si yo me dedicara a las redes sociales en ese momento, a lo mejor me habían rechazado para el piso donde estamos por las nóminas, ¿no? Porque no tengo nóminas. Pero en ese momento, con un trabajo estable, nóminas y dinero en el banco, pues obviamente no te van a decir que no. Mi experiencia es totalmente positiva, como digo, es algo que yo quería hacer desde hacía muchísimos años y siempre había soñado con decorar mi casa, obviamente sin tener en cuenta el dinero al que eso cuesta, pero tenía muchísimas ganas, así que todo fue positivo. Y también te digo que el tema de vivir en pareja, yo lo he vivido súper natural, muy, muy cómodos, muy a gusto. Por supuesto tenemos lo típico, ¿no? Algunos piques domésticos, pero realmente nos entendemos muy bien y para mí es de 10. Y lo repetiría 1000 veces más si volviera al pasado, vaya. Y ya finalizamos este vídeo con ¿qué consejos le darías a la Judith de 19 años? Primero le diría que fuera ella misma. Sí que es verdad que a los 19 yo ya era bastante yo, lo que conocéis ahora mismo, pero sí que es verdad que seguía un poco con miedo a mostrar realmente cómo era, cómo actuaba en ciertas ocasiones, por miedo a lo que pensaban los demás. En aquel momento, a los 19, yo ya tenía canal de YouTube y por lo tanto, como digo, estaba en ese proceso de hacer lo que me diera la gana, sin pensar en qué pensará esa chica del cole. No le daba muchas vueltas, si no, no habría subido mi primer vídeo a YouTube, pero sí que es verdad que aún así tenía actitudes que creo que son mejorables, ¿no? Lo típico, pues desde maquillarte porque lo hace X niña y dices, jolín, es que quiero ser tan guapa como ella, como el vestir de cierta manera aunque no te guste ese estilo porque lo hace todo el mundo. Lo típico, pues actitudes más de adolescente que todas hemos pasado. Pero más allá de eso, la verdad es que como consejo le diría que siguiera ese rumbo, que todo va a ir bien y que siga sus instintos, porque yo creo que, bueno, no me arrepiento de ningún paso que he dado en mi pasado en cuanto a trabajos o experiencias, y le diría que confiara también bastante más en ella, y gracias a todas las decisiones que he tomado en mi vida, pues estoy donde estoy en el piso donde vivo, mantengo una relación estable, bonita, preciosa y tengo el trabajo de mis sueños, así que no me arrepiento de nada, y como consejo le diría que fuera ella misma. Creo que es el consejo que también te podría dar a ti y a cualquier persona. Bueno, a lo largo de este vídeo, como ves, se ha ido la luz 3 o 4 veces porque va y viene el sol. He ido al baño, he ido a comer porque me estaba mareando, tenía mucha hambre, así que este vídeo ha durado como literalmente 4 horas. Pero bueno, espero que valga la pena. De verdad, millones de gracias. Este vídeo también lo hago porque al final yo me voy de vacaciones y también quería como
hacer la típica charla que te puedas poner de fondo. Al final en verano, tal y como yo veo, verano o invierno, depende de donde me veas, tal y como yo veo las vacaciones o los vídeos en esta temporada, son como más de relax, de ponérmelo como un podcast, de que me acompaña en el coche o que me acompaña en diferentes situaciones. Y por eso pensaba que este vídeo, por ejemplo, el de hoy, más charla entre amigos, pues te iba a gustar. Y espero de verdad que haya sido así. Dime en comentarios si te ha gustado, si quieres más charlas, si quieres que traiga ese vídeo más sobre creación de contenido solo sobre eso. Y ya me lo pienso y en septiembre pues ya veremos. Y nada más, chicos, que tengáis un muy buen verano, unas muy buenas vacaciones y nos vemos el jueves con otro vídeo más. Un besito. ¡Mua! Adiós. Bueno, espera, te dejo este por si aún no lo has visto. Y ahora sí, nos vemos. ¡Mua! Adiós.